La derivada es una parte del cálculo matemático, concretamente del cálculo diferencial. Se define como la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática, según cambia el valor de su variable independiente. Se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Otra forma de verla es así. De acuerdo con William Anthony Granville, la derivada, también llamada coeficiente diferencial o función derivada, es el límite de la razón del incremento de la función al incremento de la variable independiente cuando éste tiende a cero. De manera gráfica se representa de esta forma, pero ¿qué significa? Pues la derivada es el límite de una pendiente de una recta secante cuando delta x tiende a cero, transformándose en la pendiente de una tangente. Ya sabemos lo que es una derivada, pero si regresamos un poco recordaremos a un señor llamado William Anthony Granville y su libro Cálculo diferencial e integral. Bueno, pues este señor nació nada menos que en 1863. Fue Sir Isaac Newton en el siglo XVII, concretamente en 1655, cuando introdujo el término de fluxiones. Así llamaba las derivadas. No fue sino hasta 1687 que lo dio a conocer en el libro Philosophia Naturalis, Principia Mathematica, el cual incluye entre otras cosas su descubrimiento de mecánica, además del cálculo matemático. Fue publicado con el apoyo de Edmund Halley, pero esa es otra historia. Ambos, Newton y Leibniz, son reconocidos como los creadores del cálculo diferencial integral. Por su parte, Leibniz estableció, entre otras cosas, la simbología de la derivada, así como el nombre del cálculo diferencial. La derivada puede ser representada de estas formas y todas se refieren a lo mismo. dy entre dx, fx' o y'. El cálculo diferencial se basa en los incrementos, los cuales se representan con la letra griega delta y se lee incremento de x o incremento de y o de cualquier variable. De modo que si queremos encontrar la derivada de la siguiente función y es igual a x cuadrada, le damos cierto incremento x y por lo tanto y también presentará un incremento, de modo que tenemos y más incremento de y es igual a x más incremento de x al cuadrado. Desarrollamos el binomio al cuadrado. Una vez que tenemos el binomio desarrollado, consideramos que y es igual a y igual a x cuadrada. Por lo tanto, despejamos y obtenemos que delta y es igual a x cuadrada más 2x delta x más delta x al cuadrado menos x cuadrada. Por lo tanto, estos dos términos se cancelan de la expresión. Una vez factorizado el incremento de x, podemos pasarlo al otro lado de la ecuación como un denominador, de esta forma. Delta y entre delta x es igual a 2x más delta x. Recordando que en una derivada el incremento de x tiende a 0, entonces podemos cancelar este delta x, de modo que como resultado final tenemos que la derivada de x cuadrada es 2x. Aplicando el teorema de los incrementos a los diferentes tipos de funciones que podemos encontrar, obtenemos lo que conocemos como las reglas de derivación. La derivada de una constante siempre va a ser 0. De modo que si tenemos y es igual a 4, entonces la derivada de y será 0. También podemos encontrar una constante que la ubiquemos con una letra, como y es igual a c. Y al ser una constante, entonces la derivada de c será 0. La derivada de x o de algún término lineal siempre va a ser 1. De modo que si tenemos y es igual a x, entonces la derivada de y va a ser 1. Esto también aplica a otras literales, como puede ser y
es igual a z, entonces la derivada de y va a ser 1. Si se trata de la derivada de una suma, entonces tenemos que la función y es igual a 4x más 3. Cada uno de los términos tiene que ser derivada independientemente. Entonces la derivada de y sería la derivada de 4x, que es 4, porque el x ser 1 se multiplica por 4, 4 por 1, 4. Y la derivada de una constante, en este caso 3, siempre será 0, el cual no colocamos. Entonces cada término fue derivado independientemente y la derivada de 4x más 3 es 4. Si se trata de la derivada de una potencia, utilizamos la siguiente fórmula. Derivada de x a la n es igual a n a la x elevada a la n menos 1. Esto significa que el exponente va a bajar multiplicando a la literal y al exponente se le va a restar 1. Recordando el ejemplo anterior que como resultado nos dio x, podemos ver que la función original era x al cuadrado. Entonces, aplicando esta fórmula tenemos que el 2 bajó multiplicando a la x y aquí tenemos un 1, el cual no se escribe en el resultado final. Aquí tenemos otro ejemplo, y es igual a 7x quinta, aplicando la fórmula 5 baja multiplicando a x, que a su vez está siendo multiplicada por 7, entonces tenemos que la derivada de y es igual a 35x, 5 menos 1, tenemos 4 como resultado. Otro ejemplo que podemos poner es el siguiente, y es igual a 5x a la cuarta, entonces la derivada de y va a ser 20x cúbica. Ahora hemos visto cómo se aplica esta fórmula para expresiones de un solo término. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un polinomio? Bueno, utilizamos esta fórmula que es muy parecida. La derivada de u a la n, donde u es el polinomio, como este, la primera parte la tenemos igual, n u a la n menos 1. Lo que cambia es que debe ser multiplicado al final por la derivada del polinomio. Entonces tenemos que y es igual a 2x más 3 al cubo. Aplicando la regla, la derivada de y sería 3 por 2x más 3 al cuadrado, disminuye el grado de la expresión y multiplicamos por la derivada de la expresión que está aquí adentro. Conocemos que la derivada de x siempre es 1 y la derivada de una constante siempre es 0. Entonces la derivada de u será 2. Para simplificar la expresión, solo bastaría con multiplicar en 3 por el 2 y teníamos como resultado que la derivada de y es 6 por 2x más 3 al cuadrado. Para derivar dos funciones que se están multiplicando entre sí, utilizamos esta fórmula, que es la derivada de un producto u por v es u por la derivada de v más v por la derivada de u. Para simplificar la fórmula, la expresamos de esta forma y es la que vamos a utilizar. Entonces tenemos la siguiente expresión. En este caso, una función exponencial es la función que cada número real x le hace corresponder la potencia a la x. Así, f de x es igual a la x. Su derivada es igual a la misma función, f de x es igual a la misma función, por el logaritmo de la base y este por la derivada del exponente de la función. Dentro de estas derivadas hay un caso que sería la derivada de la función exponencial de base e, que sería f de x es igual a e a la u, y su derivada es igual a la misma función por la derivada del exponente. Así, con algunos ejemplos, tenemos, por ejemplo, f de x es igual a 5 elevado a la 3x cuadrada más 1. Su derivada sería el mismo número por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente. La derivada en este caso sería 3 por 2, ya que el exponente de x se multiplica por el número y a la x se le quita
se le resta 1, pues, y entonces queda lineal. Otro ejemplo sería f de x es igual a 7x cuadrada. Su derivada sería el mismo número por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente, 2x. En estos casos, f de x es igual a x cuadrada por e a la x. Aquí observamos que hay una multiplicación, entonces debemos de utilizar también las fórmulas para un producto de funciones. Sí. Entonces sería la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Pero como ya vemos antes, la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Aquí vemos que podemos hacer una simplificación y sacar términos comunes, como la x que se repite y la e. Entonces, x y e a la x salen y nos queda una derivada más sencilla. Un segundo ejemplo sería f de x es igual a e a la 3x. Su derivada sería el mismo número por la derivada del exponente. La derivada de 3x es 3. Y es así como queda. La derivada de un logaritmo en base a es igual a la derivada de la función dividida por la función y el logaritmo en base a de e. Así tenemos que f de x es igual al logaritmo base a de x. Su derivada sería 1, pues es la derivada de x, entre x por el logaritmo natural de a. Otra fórmula que también puede ser un logaritmo es f de x es igual al logaritmo natural de x. En este caso su derivada es 1, la derivada de x, entre x. Siguiendo estas reglas podemos hacer varios ejemplos. F de x es igual al logaritmo base 3 de x. Su derivada sería 1, que es la derivada de x, entre x por logaritmo natural de la base, que sería 3. Otro ejemplo puede ser f de x es igual a x cúbica logaritmo natural de x. Aquí podemos observar que hay una multiplicación, entonces deberíamos de aplicar la ley de la derivada para multiplicaciones. Tenemos así que es el primer término, la derivada del primer término, 3x cuadrada, por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo. Y como vemos aquí, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Entonces, nos queda así. Otro ejemplo puede ser, f de x es igual al logaritmo natural de x más 3 entre x más 1 al cuadrado. Aquí observamos una división y al igual que aquí aplicamos una ley de las derivadas para las divisiones y aplicamos también una ley de logaritmos que dice que cualquier exponente se puede pasar como una base. Entonces f de x, f' de x queda como 2 logaritmo natural de x más 3 menos 2 logaritmo natural de x más 1. Aquí pues empezamos a derivar. El 2 queda arriba y se divide entre el logaritmo natural, entre x más 3 y lo mismo con el siguiente término. Y aquí vemos una multiplicación, una resta de fracciones. Entonces los términos de abajo quedan multiplicando y sacamos nuestra fracción
se divide en estos, entre eso, y se multiplica por 2. Al dividir x más 3 por x más 1 entre x más 3, nos queda solamente el x más 1, y al multiplicarlo por 2 nos queda 2x más 2. Lo mismo con el siguiente término, y se pone un signo negativo ya que nuestro término será negativo. Tiene aquí un signo menos. Entonces queda menos 2x menos 6. Aquí vemos que estos dos términos son iguales y de signo contrario, entonces podemos hacer una reducción y queda como f' de x es igual a, aquí hacemos igual una reducción, menos 6 más 2 es menos 4, entre los términos todavía multiplicándose. La derivada de una función trigonométrica es el proceso matemático de encontrar el ritmo al cual una función trigonométrica como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante cambia respecto de la variable independiente, es decir, la derivada de la función. Las funciones más habituales son el seno, el coseno y la tangente. Bueno, siguiendo estas derivadas que vemos, la derivada del seno es el coseno es menos seno, la derivada de tangente es secante cuadrada, la derivada de cotangente es cosecante cuadrada, la derivada del secante es secante por tangente, y la de la cosecante es menos cosecante por cotangente. De esta forma podemos aplicar las leyes de las derivadas y estas derivadas para sacar una función, como por ejemplo f de x es igual a coseno cuadrado de 3x. Aquí vemos que el coseno está elevado al cuadrado, entonces esta expresión se puede acomodar de esta forma y es exactamente lo mismo. Ahora bien, usamos la ley de las derivadas y nos queda que f' de x es el 2 baja como factor y se pone el argumento por n menos 1. Entonces queda como coseno de 3x por la derivada del argumento. La derivada de coseno, como vemos, es menos seno. Este signo menos lo podemos poner de una vez. Y la derivada de 3x es 3. Entonces es menos 3 coseno y se vuelve a escribir seno. Perdón. 3x. Y este 3 se puede multiplicar por este 2. Nos queda menos 6. Y podemos acomodar esto de forma, bueno, comúnmente se acomoda primero seno y luego coseno. Entonces acomodamos seno de 3x, coseno de 3x. Y así termina nuestra derivada. Otro ejemplo puede ser 7 seno cúbico de 2x cuadrado. Esta expresión es igual que si la tenemos así. Y bueno, volvemos a utilizar la fórmula que dice que el exponente pasa multiplicando a este 7 y se le resta 1. Entonces, f' de x es 7 por 3, son 21, por el argumento menos 1 al 3, menos 1. Por la derivada de este argumento. Bueno, la derivada de 2x cuadrada es 4x y la derivada de seno es coseno. Ahora bien, este 4 puede pasar multiplicando el 21. Nos quedaría 84x y estos dos los acomodamos. Seno, este cuadrado puede volver, como aquí está expresado, puede quedar el cuadrado solamente en el seno. Entonces puede quedar seno cuadrado de 2x cuadrada por coseno de 2x cuadrado. Así, otro ejemplo puede ser f de x es igual a coseno de x cúbica tangente de x cuadrada. Aquí vemos una multiplicación. Entonces, podemos sacar una tabla u, v. Esta sería nuestra u.
coseno de x cúbica. Y nuestra b es tangente de x cuadrada. U' sería la derivada del argumento. Bueno, por empezar, la derivada del coseno es menos seno. Este signo negativo lo podemos poner una vez. Y ahora sí, la derivada del argumento, que es 3x cuadrada. Y la derivada del coseno, que es seno. Recuerdo, este signo negativo, que debería de ir aquí, ya está al inicio. Y se vuelve a poner el argumento. Y nuestra b' quedaría 2x secante cuadrada de x cuadrada. Así, f' de x, hacemos una multiplicación entre estos dos y estos dos. Queda coseno de x cúbica por 2x secante cuadrada de x cuadrada más la multiplicación de estos dos. O sea, cúbica más sería b por u', la tangente de x cuadrada por, bueno, lo voy a poner abajo, menos 3x cuadrada seno de x cúbica. Y bueno, aquí ya solo sería cuestión de acomodar los factores. Quedaría f de x es igual a 2x coseno de x cúbica secante cuadrada de x cuadrada menos 3x cuadrada seno de x cúbica tangente de x cuadrada. La derivada tiene diferentes aplicaciones y una de las principales es dentro del campo de la física, donde nos ayuda a poder calcular la velocidad y la aceleración de un móvil. Pues bien, la velocidad es la primera derivada y la aceleración es la segunda. Esto se puede entender mejor con un ejemplo. Si nos piden calcular la velocidad y la aceleración en el instante donde t es igual a 5 de un automóvil cuya posición en el instante t segundo está dado por la función de t es igual a t cúbica más 4t cuadrada más 10. En este caso, primero se tiene que derivar la función que nos dan para poder sacar la velocidad. Esta función derivada nos da 3t cuadrada más 8t y de esta misma se saca la segunda derivada para calcular la aceleración, que sería 6t más 8. Ya teniendo estas dos derivadas, lo único que queda es sustituir t por el número que nos dan y que es igual a 5. Aquí se muestra claramente 3 por 5 al cuadrado más 8 por 5 y 6 por 5 más 8. Esto nos da igual a 115 metros sobre segundo, ya que nos piden la velocidad. Y esto, 6 por 5 más 8, es igual a 38 metros sobre segundo cuadrado, que nos pide la aceleración.